Dios te bendiga. Una vez más, quiero pedirte que nos disculpes si en algún momento nuestras transmisiones no han sido la calidad que queríamos transmitir. De antemano a todo nuestro auditorio, a toda nuestra gente, a nuestra iglesia Vida Abundante aquí en Monterrey, pero también en aquellos lugares. Por ejemplo, tenemos gente que nos ve en la Ciudad de México, en la ciudad de Durango, en Estados Unidos, en algunas partes. Gracias a ellos que son parte de nuestra iglesia, los que nos ven en Tijuana y en algunas otras localidades que gracias a Dios nos ha permitido conocerles y tener el contacto. A toda nuestra iglesia local, un abrazo fraternal para todos desde aquí, este centro que se ha destinado para transmitir la palabra de Dios y seguir alimentándonos de ella. Quiero decirle también, en estas últimas semanas hemos estado tratando de mejorar nuestras transmisiones. Ha sido algo complicado, pero quiero decirte que estamos trabajando en ella. Cada día estamos buscando la manera de mejorar todo, desde el audio, la imagen, el mensaje, lo que transmitimos, porque para nosotros es prioridad darle la excelencia a nuestro Dios. Este domingo pasado me veía como si viniera, como si fuera una película de ciencia ficción. Estaba así como que me estaba transportando de un lugar a otro y quiero decirte que para nosotros también ha sido complicado estar teniendo esos problemas, pero sé que la palabra de Dios ha sido también un refrigerio en medio de nuestras transmisiones en vivo. Hemos querido estar teniendo y manteniendo nuestras transmisiones en vivo por lo mismo, ya que estamos seguros que ustedes están ahí checando su dispositivo, ese lugar de encuentro, y que en ese momento podemos nosotros orar por ustedes. Estamos viendo la manera de mantenerlo y yo solo le pido que esté orando por nosotros, que ore por los recursos humanos, materiales, por todo lo que se requiere para poder transmitir como quisiéramos hacerlo, con toda la excelencia. Te pido en esta hora que por favor, antes de entrar a la palabra, como yo les he dicho en las últimas semanas anteriores, los martes estamos tratando de dejar una palabra reflexiva, profética, algo que nos enseñe la escritura de los tiempos en los que vivimos, y quisiéramos entrar a la palabra, pero no si antes decirte que si tú tienes alguna pregunta de la temática, lo puedes hacer a través de este medio de tu dispositivo móvil o de la computadora, donde quiera que te encuentres, y nos hagas la pregunta. Vamos a tratar de al final del programa ver si podemos abarcar cada una de ellas. Y también, si tú tienes alguna petición, quisiéramos orar en vivo hoy en esta hora. Al terminar el mensaje, quisiéramos orar por cada una de las peticiones. Te pido que compartas la publicación. Para muchas personas una palabra puede significar mucho, puede significar algo que puede transformar su vida y le puede ayudar en estos momentos a impartirle fe y esperanza. Escuchamos muchas voces, pero cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra vida es confrontada y fortalecida y bendecida. Así que comparte este programa con otras personas que también en esta noche pueden estar necesitando una palabra. Y bueno, entrando al tema, hemos estado viendo la última semana, hablamos de como en los días de Noé, basado en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, verso 37, donde encontramos en la escritura cómo el Señor Jesús le habló a sus discípulos y les dijo que los últimos días serían similares a los días de la generación de Noé. Preguntábamos, ¿qué fue lo que vio el maestro en la generación de Noé que lo puso como un ejemplo para que nos diéramos nosotros cuenta de que eso sería una señal de los tiempos en donde Él regresaría, Él vendría por su iglesia? Así que yo quiero pedirte que ahí en el Evangelio de San Mateo encontráramos esa palabra, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Él lo dijo acerca de él mismo. Y veíamos la semana pasada cómo eran los días de Noé. Bueno, los días de Noé nos enseña la escritura que, número uno, eran días de advertencia.
Número 2, hablamos de cuál era la advertencia. Número 2, vimos también que eran días donde hubo un cambio de clima. El clima cambió, y yo creo que más adelante podemos abarcar un poquito más de eso, ya que solamente marcábamos el cambio climático de la expectativa que estaba sucediendo en ese momento en la generación de Noé. Jamás había llovido y hubo un cambio en el clima de cómo se comportaban las cosas. Después vimos días de falta de temor de Dios. Había una falta de temor de Dios en esa generación. Número 4, días donde Noé se dedicó a su familia. Noé entendió la advertencia de Dios y eso lo motivó a él a tener dedicación para que su familia se salvase. Con eso terminamos la semana pasada, donde Dios nos confrontó para que pudiéramos darle tiempo a nuestras familias. Y hoy quisiera que nos pudiéramos llevar algunos puntos que creo que son muy importantes también con respecto a los días de Noé. Número 5, y hoy lo vamos a ver, ahí lo tienes en la pantalla. Días donde la paciencia de Dios tuvo un límite. Días donde la paciencia de Dios tuvo un límite. Y quiero que vayas conmigo al texto bíblico, capítulo 6 de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 6, en donde nos enseña la escritura acerca de el contexto que vivió Noé. Vamos a agarrar algunos fragmentos para poder apuntalar ciertas cosas, porque el tiempo nos apremia, y poder desarrollarlo, algo que hemos preparado para ti en este momento. Días donde la paciencia de Dios tuvo un límite. Y capítulo 6, verso 3, nos dice la escritura, porque hay muchas cosas que pudiéramos hablar. De hecho, es uno de los pasajes más controversiales. Ha habido muchas teorías y que más adelante lo vamos a tocar, pero hoy nos compete que podamos hablar. Verso 3, y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu, dice la versión 60, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En esta versión que acabo de colocar en tu pantalla vas a encontrar: no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. Los seres humanos hasta ese momento tenían largas vidas. Hablábamos de 300, 500, 700, 900 años. Nos enseña la escritura que hasta ese momento los hombres vivían muchos años. Algunos que comentan acerca de esto dicen: no, pues es que no pueden ser años literales, ¿a poco son años iguales a los nuestros? La Biblia dice que eran años donde Dios los acortó. Y ese es un punto muy interesante. Los días de Noé se caracterizaron porque Dios tuvo un límite en la paciencia por acontecimientos que había en ese lugar. Dice: no permitiré que los seres humanos vivan para siempre, no van a pasar de los 120 años. Algunas personas dicen que 120 años fue el tiempo que Noé tardó en construir el arca. En la escritura encontramos que más o menos fueron como 100 años, pero Dios marcó una etapa de finalización en la vida de los seres humanos, y lo hizo precisamente porque la maldad, amado, es algo que contamina todo. Encontramos aquí en la escritura, algunas versiones dicen la maldad de los hombres. A veces es tanta la maldad que hay en la generación que Dios tiene que obrar de una manera muy radical. Y la maldad contamina todo, contamina el ambiente, contamina las áreas, contamina los animales, contamina todo, amado. Por eso Dios tuvo que tomar una decisión radical con esto, porque dice la escritura que cuando Él está hablando de esto, dice que, verso 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra.
Está hablando de una maldad que sube hasta su presencia, que sube delante de Dios y que ocasiona que Dios tenga que tomar una acción que a veces le va a doler, porque dice la Biblia que al Señor le dolió en su corazón. Porque pudiéramos pensar, ¿cómo es que Dios perdió la paciencia? ¿Cómo es que Dios perdió la paciencia? ¿Cómo es que Dios tuvo un límite con su paciencia? No, no es que la haya perdido, simplemente dijo, hasta aquí va a ser, ya no más. La Biblia nos dice que eso sucedió en Éxodo. En el Éxodo, en la escritura dice que cuando los israelitas salieron de Egipto y tuvieron su éxodo, antes de eso Dios vio que ya era tanto lo que estaba ocasionando sobre su pueblo que tuvo que actuar. A veces Dios tiene que actuar de una manera así radical cuando las situaciones no están cambiando, cuando el corazón del hombre no cambia, cuando el corazón del hombre, a pesar de todo lo que está viendo, sigue empecinado en hacer lo malo. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Es interesante ver que Dios dice, el verso 6, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Amado, esto es algo muy poderoso en el aspecto de encontrar a un Dios con estas emociones, con estos sentimientos, donde le duele lo que está sucediendo, que el hombre no cambia su corazón, que el hombre no quiere realmente cambiar su ambiente, que es tanta la maldad que ya contaminaste plantas, ya contaminaste tu atmósfera, tu entorno, tus animales, todo. Y entonces Dios tiene que tomar una acción, una decisión. Y ahí es donde la primera acción que vemos es precisamente que Dios, por la maldad, reduce los años de vida de los hombres. Dios acorta. El proverbio nos dice, Proverbios 10:27, los años de los perversos, los años de los impíos, los años de los malvados, es un sinónimo que encontré de ese mismo pasaje, serán acortados. La maldad hace que tengan que ser acortados los años de los hombres. Es más, está comprobado que una generación que hace lo malo se acorta en sus días hasta la mitad del tiempo que está designado. La Biblia dice que hoy en día, en la actualidad, Dios estableció que los hombres vivieran 70, 80 años. Bueno, si tú ves las estadísticas de los hombres que se empecinan, se vuelven a la maldad, su vida se recorta muy frecuentemente en la vida de cada una de esas personas, sean hombres, sean mujeres. La maldad hace que se acorten los años de los seres humanos. Y en primera instancia, la paciencia de Dios hace que digas tú, tiene un límite, hasta este punto va a ser. Por eso hay que aprovechar. La Biblia dice, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy Dios nos está hablando a nosotros como iglesia, pero si tú nunca has escuchado el evangelio, tú alguna vez te han hablado y hablado, no endurezcas tu corazón. Dios está buscando nuestros corazones y Dios está haciendo que nuestra vida realmente tenga una larga vida, porque es una bendición la larga vida, pero también es una maldición el que se acorte la vida de un ser humano, como pasó en esta generación. La Biblia nos dice que cuando Dios pone un límite, la paciencia de Dios siempre es para salvar al ser humano. La paciencia de Dios es para ayudarlo, para rescatarlo. Dios pudo haber traído alguna otra manera de rescatar a Noé de esa generación, pero dice la Biblia que Él estableció también un tiempo para poder fabricar ese barco, esa arca. Así que todo ese tiempo que duró Noé era la paciencia de Dios extendida hacia esa generación, hacia esa humanidad. Ahora, volviendo al punto principal, cuando hablábamos de que Jesús estaba diciendo, será como en los días de Noé. La Biblia nos enseña que si es como en los días de Noé, amado, tengamos cuidado. Porque llega el tiempo, llega el momento, amado, en que la maldad contamina todo, que Dios dice, tenemos que hacerlo ya. No podrá contener mi espíritu con el hombre.
Fue lo que le dijo aquí. Así que esta generación, por eso Dios, yo sé que muchas personas están orando, muchas personas están pidiéndole a Dios, ten misericordia a nuestro mundo, pero vemos gente empecinada, gente que aún con todo lo que sucede, no voltea a ver a Dios. Y eso es algo catastrófico para una generación, porque lo que ocasiona es que Dios tenga que actuar de una manera. Y le quiero poner un pasaje en la escritura, ahí en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. En el verso 3 dice así, fíjese lo que dice acerca de esta generación de Noé. Dice, primeramente, sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Mire bien lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Estaba hablando de los tiempos proféticos, los tiempos de los últimos días, los tiempos en donde nosotros, porque mucha gente se acerca y dice, es el apocalipsis, ¿qué está sucediendo? Mira lo que está pasando allá, mira lo que está pasando en aquel lado, y hay temor y hay expectación, y la gente no entiende que vivimos tiempos peligrosos. Y el apóstol Pedro dice, habrá burladores. ¿Usted ha visto eso? ¿Has visto estas personas que están burlándose de todo? No pueden escuchar un mensaje, están criticando, están echando, aún con todo lo que están viviendo, y siguen aferrados, burlándose de Dios, burlándose de la gente, burlándose de los hijos de Dios, burlándose de las circunstancias. Bueno, la Biblia dice que esa gente tiene reservado Dios un límite de paciencia, y la escritura dice que esas personas viven según sus bajas pasiones. O sea que hay algo en el corazón que los motiva a ser así. Y el escritor dice que esas personas dicen, ¿dónde está la promesa de que Dios va a venir? ¿Te parece familiar? Tanto tiempo dijeron, yo he conocido gente que se ha apartado de la casa de Dios, de buscarle. Pues es que siempre decían que iba a venir y no ha venido. Bueno, ahí dice, ¿dónde están? ¿Dónde está la promesa? Es gente que empieza a preguntarse, ¿realmente Dios va a venir? El apóstol Pedro dice más adelante, pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Fíjese, el Señor está hablando cómo la palabra de Dios es la que tiene todo sostenido. El ser humano cree que esto fue por casualidad. Amado, estamos sostenidos por la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios, todo lo que tú ves y está existiendo fue hecho por la palabra de Dios. Así que nos enseña en la escritura que tenemos que entender que Dios no ha destruido al mundo todavía, porque tiene misericordia. Dice el verso 6, por esto el mundo de entonces, está hablando del mundo de Noé, fue destruido, inundado en agua. La paciencia de Dios se terminó y vino la destrucción a la generación de Noé. El Señor dice que la generación que sea como la generación de Noé va a experimentar juicio. En este entonces, en esta época del capítulo 6 de Génesis, experimentó la destrucción por inundación de agua, algo que no había sucedido. Y dice el apóstol Pedro más adelante, pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen, está hablando de nuestra época, está hablando de lo que vivimos ahora, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego. Mire bien, está hablando de juicio que vendrá por medio de fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Vuelve a hablar de juicio, de destrucción por la maldad de los hombres. ¿Qué era lo que ocasionó que viniera juicio, que la paciencia de Dios tuviera un límite en la generación de Noé?
la maldad de los hombres. Y todavía no hablamos de qué tipo de maldad, porque hay cosas muy interesantes. Pero es importante, tú y yo tenemos un concepto de la maldad. Tú y yo tenemos un concepto de lo que está sucediendo. Bueno, ¿se parecerá nuestra generación a lo que está pasando, lo que vivió Noé? Pues dice la Biblia que está reservado para esa generación que sea como los de Noé, juicio y destrucción. Capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Ahora, ¿qué más nos enseña la escritura de la generación de Noé? No me voy a enfrascar ahí, quiero llegar a este segundo punto porque lo veo muy importante para nosotros como creyentes. Dice la escritura que el otro punto que nos enseña es que estaba llena de violencia la tierra. Y es ahí donde yo quiero enfatizar algunos puntos que encontramos. Pero el verso 11, ahí adelante, el capítulo 6, nos enseña en la escritura, dice: ante los ojos de Dios, la tierra se había corrompido. Mire bien, tres áreas que nos enseña el versículo. Ante los ojos de Dios. Amado, todo lo que está sucediendo está delante de los ojos de Dios. No hay nada que tú y yo hagamos que no esté delante de los ojos de Dios. No hay nada que las naciones hagan o dejen de hacer, aprueben o desaprueben, que esté delante de los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios está diciendo la tierra, toda la tierra se había corrompido, amado. Toda la tierra se ha corrompido. Y eso es algo importante, porque la palabra corrupción en el original habla de una corrupción, de una inmoralidad y de una seducción en el área sexual terrible. Y dice, porque la tierra estaba llena de violencia. La violencia va contaminando y va llevando nuestras vidas en etapas para contaminar la tierra. Ahora yo quiero hablarle a todos aquellos que son creyentes, que conocen la escritura, porque a veces nosotros vemos la violencia como algo que están haciendo afuera, pero vamos a encontrar en la escritura qué tanto dice la escritura acerca de la violencia. El original en esa palabra de violencia dice que es un original del hebreo jamás, y que quiere decir daño, iniquidad, maldad, violento, injuria, injusto, crueldad, injusticia, rapiña, desnudar, crueldad, falsedad, robo, asesinato, violaciones y agravio. Qué rico es el verbo en el original. Qué rico es esta palabra en el hebreo que nos lleva a nosotros a ver todo lo que Dios estaba abarcando de lo que estaba sucediendo en los días de Noé. Amado, la violencia había penetrado todas las áreas de ese lugar. Qué interesante es que Noé se guardó en medio de una generación violenta, porque a veces uno se contamina también por lo que está sucediendo. Pero aquí ves a un hombre que dice la escritura que así como Dios vio a esta generación llena de violencia, el verso 8 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Una generación llena de violencia, pero un hombre que también Dios lo veía cómo se comportaba. Para Dios es importante cómo nos comportamos. Para Dios es importante cómo somos, qué tipo de hábitos tenemos. Y por eso yo quiero hablarte en esta hora de acerca de este punto de la violencia, porque la violencia trae juicio de Dios a la tierra. Ya hablamos de la maldad, cómo la maldad contamina todo, pero la violencia, el derramamiento de sangre, genera juicio sobre la tierra. ¿Cuál fue el juicio que Dios envió a esta generación? El diluvio, como decía el apóstol Pedro. El diluvio que inundó toda la tierra, que mató hombres, mujeres, toda la generación, ancianos, niños, animales, bestias,
plan, todo se inundó, todo vino a destruirse. Eso es lo que sucede cuando la violencia genera un ambiente en un lugar y se apodera de ese lugar, de ese gobierno, de ese estado, de esa casa. La violencia contamina, la violencia hace que el juicio de Dios venga, porque la violencia en el derramamiento de sangre va a generar en la humanidad que acelere el juicio de Dios. Por eso la Escritura nos habla que cuando Dios hablaba del derramamiento de sangre, Dios no estaba permitiendo que el hombre estuviera derramando sangre de otro hombre. Le había prohibido. La Escritura nos dice acerca de eso. Y hoy en día, amado, estamos tolerando la violencia de una manera descarada, de una manera que ya no sabemos, amado, diferenciar el punto donde está realmente la línea. Antes era una línea muy marcada, ahora es una línea tan delgada. Y es donde encontramos por qué la Escritura dice que aún la misma tierra, ¿qué fue lo que hizo que se contaminara la tierra? La violencia, la maldad de los hombres. ¿Y qué sucede? La misma creación empieza a exigir, a clamar, dice una versión, a clamar delante de Dios por su redención. La misma creación empieza a decirle a Dios: haz justicia, no podemos seguir en esto. La misma creación, amado. La violencia ha hecho, vamos a hablar desde el punto de vista mineral y natural, la tierra que está contaminada, los ríos contaminados, los mares contaminados, los cerros devastados, los bosques, las selvas. La tierra se ha contaminado de la violencia del ser humano. Los animales, amado, que los matan por placer, que los matan sin ninguna misericordia. La tierra se está contaminando. Hoy tenemos animales que han pasado a estar extintos y otros en peligro de extinción por la maldad y la violencia del ser humano. Hablando desde el punto de vista, y la Biblia dice que ahí encontré ahí en Romanos el pasaje que a causa de la violencia la tierra está clamando por su redención. Romanos capítulo 8 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una. Toda la creación clama delante de Dios. Está hablando de la creación que hay en esta tierra, que le dice a Dios: Señor, está llenándose de violencia esto. Cuando tú lo ves desde esa perspectiva, te das cuenta que no nada más son los seres humanos los que le claman a Dios, sino toda la creación en sí, que fue hecha por la palabra de Dios, está siendo confrontada por un mundo que está siendo violento, un mundo sin misericordia, un mundo donde se goza con la injusticia. Y dice el escritor ahí en esta versión, y sufre. Toda la creación se queja de dolor y sufre, dice esta versión, palabra de Dios para todos, como una mujer con dolores de parto. ¿Sabes qué generó el diluvio? Es que ya estaba lleno todo ese lugar de pura violencia. ¿Qué es lo que va a hacer que en esta generación se acelere el juicio y se adelanten las cosas? La violencia. Por eso es importante nosotros remarcar que en la generación de Noé la violencia provocó que se acelerara el juicio de Dios. Es lo mismo que sucederá hoy en día si nosotros no paramos, si nosotros no, como sociedad, como seres humanos, como hijos de Dios, no paramos la violencia. Hoy en día tenemos leyes, amados, que generan violencia, derramamiento de sangre. Si algo Dios condenó en el antiguo pacto fue el derramamiento de sangre. Hoy en día países enteros, zonas completas de países que están permitiendo el aborto. ¿Sabes?
hoy en día estamos muy preocupados por lo que está sucediendo con una plaga, con una epidemia de miles de muertos. Pero ¿sabes cuántos abortos se hicieron en los Estados Unidos años anteriores? ¿Sabes cuánta gente murió? Millones de niños asesinados. Millones de niños asesinados en abortos. Eso es derramamiento de sangre. Le podemos poner el título que tú quieras, pero es la violencia que está provocando y subiendo delante de la presencia de Dios, clamando, pidiendo justicia, porque esos bebés son vidas que tenían espíritu, que tenían alma. La Biblia nos dice, amado, que es interesante, porque en el libro de Éxodo nos enseña que cuando comenzó el faraón a derramar la sangre de los niños antes de nacer o al nacer, Dios vio cómo esa violencia estaba provocándole y trajo juicio a esa ciudad, trajo juicio delante del pueblo de Egipto. Tú encuentras cómo hay juicios en ese país por la violencia que permitieron. El derramamiento de sangre con los niños no ha sido solamente en esta época. Han sido a través de muchas épocas. En la escritura nos muestra como cuando sucedió, cuando Jesús iba a nacer y el rey Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Es interesante cómo el derramamiento de sangre trae juicio sobre una nación, cómo el derramamiento de sangre de niños trae juicio. Hoy en día tenemos muchas cosas que pudiéramos hablar acerca del derramamiento de sangre. ¿Sabes? Algo que veíamos hace algunas semanas atrás. Por orden del Vaticano se permitió colocar ahora en Italia, antes de toda esta pandemia, desde creo que era noviembre o diciembre del año pasado, en el Coliseo romano se colocó una imagen del dios Moloch. El dios Moloch, nos enseña la escritura, que era el dios al que se le ofrecían los niños, al que se los ponía para que pasaran por fuego y se mataran como una ofrenda, un sacrificio. Bueno, ese dios Moloch fue colocado ahora en esta época, este año pasado, al finales del año pasado, y estaba en el Coliseo romano. ¿Dónde fue donde más vino juicio a una nación por medio de esta epidemia? Si tú te fijas, ha sido Italia, donde se salió de control las cosas. ¿No tendrá algo que ver? ¿No será que hemos permitido que nosotros estemos involucrados en el derramamiento de sangre y honrando cosas que no deberíamos honrar? Amados, la nación de Estados Unidos ha traído juicio Dios también a sus vidas, a esa nación, por el derramamiento tan grande de sangre que se ha permitido. Por eso tenemos que orar por misericordia, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que decirle: ten misericordia de nuestro país. En México lo estamos haciendo igual. Hoy se está repitiendo una historia donde estamos permitiendo leyes. La gente le pone títulos y le pone la forma de querer decir como ellos quieren, pero sigue siendo derramamiento de sangre, sigue siendo violencia, actos de violencia contra el más desvalido. Si algo Dios defiende, es a todos aquellos que están desvalidos, aquellos que son inocentes, aquellos que se hace injusticia. Y Dios nos enseña en la escritura que eso era lo que sucedía en la generación de Noé. Por eso cuando encontramos en la escritura, toda la creación se queja, sufre, clama, gime. Dice esa versión de Reina Valera del 2015, gime a una. Estamos teniendo una generación violenta, una generación que está permitiendo eso. Y quiero llevarte este pasaje, porque a causa de la violencia, dice la escritura, que el Señor despoja la tierra de su abundancia. Hoy en día se ha venido abajo la abundancia de muchos. En algunos en mayor proporción,
en algunos en menor proporción, pero la abundancia ha ido. ¿Y sabes por qué? Lo dice bien claro: a causa de la violencia de todos los que habitan la tierra. Es interesante porque ese pasaje lo encontramos en Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12, dice el escritor, ahí le puse Génesis, pero es Ezequiel capítulo 12: dirás al pueblo de la tierra, verso 19, así dice el Señor. Dios está mandando al profeta Ezequiel y le está mandando una palabra, y esa palabra le dice: así dice el Señor a estos habitantes de este lugar: comerán su pan con angustia, beberán agua con horror. Imagínate el juicio que venía sobre esa nación, el juicio que vino, porque eso se cumplió, el juicio que vino a través de lo que sucedía en esa nación. Y el profeta les va y le dice: porque la tierra será desolada. Quiero que tú tomes esa palabra: la tierra será desolada de su plenitud. Una versión dice de su abundancia, a causa de la violencia de todos los que viven en ella. Dios nos dice en la escritura que por causa de la violencia se va a quitar la abundancia de los hogares, la abundancia de los países, la abundancia de las regiones. Esto es muy importante para nosotros, porque hoy en día vemos una sociedad que se está colapsando porque la violencia ha subido delante de la presencia de Dios y está permitiendo que todo esto pase porque la tierra está gimiendo. Cuando tú y yo vemos esto, nos damos cuenta que tenemos que buscar en nosotros, tenemos que ir a nuestro corazón, porque la Biblia dice: a Dios le dolió en su corazón lo que estaban haciendo los hombres. A Dios le duele cuando tú y yo estamos permitiendo estas cosas. A Dios le duele en su corazón cuando ve que los creados se creen creadores, cuando el barro se cree el alfarero, cuando el barro no entiende que es una creación, y nos volcamos a ofender y a matar y a destruir. Bueno, cuando tú ves esta palabra, dice: van a comer el pan con angustia, beberán agua con horror. Muchas familias experimentarán en sus casas todos estos juicios, todos estos puntos que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque vendrá desolación. La desolación es el que se aparta de ti la bendición, la bondad. Esto a mí me golpeaba esta tarde que meditaba en esa palabra, porque cuando tú y yo vemos esto, nos encontramos cómo era esta generación de Noé, pero cómo está siendo nuestra generación. Se parece mucho. Una generación que tarde o temprano va a experimentar los juicios y no entiende que la violencia es la causa de todo lo que está sucediendo. Y ahí es donde quiero ir para finalizar este tiempo, a este último punto, porque hay muchas cosas que pudiera hablar. Yo creo que la próxima semana pudiéramos abundar un poquito, pero ¿qué dice Dios? Porque usted puede decir: esto lo pasa ya. Sí, cierto. Aquellos que matan las ballenas. No, pues aquellos que están en las calles, los que toman, los que andan borrachos, los que andan drogados, los que andan secuestrando, los violadores. Y hay tanta gente, amado. Hay tanta gente que puede caber en todo en este punto de violencia. Como decíamos, todos esos sinónimos que tiene la violencia, donde hay robo, donde hay mentira, donde hay falsedad, donde hay engaño, donde hay violación, donde hay tantas cosas. Pero me lleva a un pasaje el Señor donde le habla a los sacerdotes, a los levitas, a los servidores, a su pueblo. Un pasaje donde Dios le está confrontando a su pueblo, y ahí lo encontramos en Malaquías capítulo 2 verso 16.
porque yo, dice el Señor, aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor Dios de Israel. ¿Sabes? Cuando tú ves esa palabra, divorcio, Dios lo ve como una afrenta, como iniquidad. Y es la misma palabra jamás que está en esa parte de Génesis 6 que lleva a donde Dios dice: yo aborrezco el jamás. Está hablando de la ofensa, de la infidelidad, está hablando de la iniquidad. Para Dios, amado, este punto es algo que le está hablando a los sacerdotes, al pueblo de Dios. No le está hablando a los que están afuera. Eso habla para aquellos que de repente dicen: ¿sabes qué? Ya estoy pensando hacer alguna cosa similar a esta. Ya estoy pensando hacer una infidelidad. Ya estoy pensando hacer irme y dejar. Porque pudiéramos analizar mucho esa palabra divorcio, donde Dios habla acerca de eso. Pero lo que estaba hablando es de un corazón que está vuelto en hacer esa infidelidad en su casa. Y es interesante porque dice: yo aborrezco al que hace esto y también al que cubre su manto de violencia. Está hablando de un manto que tiene. Manto simboliza cobertura. Manto simboliza vestido, protección. Quiere decir que una persona que cubre su vida de violencia, que está envuelta en la violencia, Dios lo aborrece. Y es interesante que no le está hablando a la gente que no le conoce. Y es ahí donde yo me quiero dirigir contigo. Y tú estás viendo el programa y tú eres un hijo de Dios. Tú eres parte de la iglesia universal de Jesucristo. ¿Por qué Dios le está hablando a su pueblo acerca de la violencia? Y ahí es donde encontramos, amados, cómo en la casa puede ser un lugar donde se genera violencia, aunque digamos conocer al Señor. Porque la violencia, cuando está haciendo el Señor este llamado, se refiere a palabras ásperas, se refiere a violencia verbal, se refiere a palabras humillantes, se refiere a palabras de desprecio, se refiere cuando tú humillas a tus hijos o humillas a tus padres. Se refiere cuando tú le hablas a tu cónyuge y lo estás humillando, golpeando o haciéndolo sentir mal. A eso se refiere aquí. El pasaje dice: cuando una persona se cubre, o sea, su vida se caracteriza por ser una persona que violentiza con sus palabras, con sus acciones, se está cubriendo, se está colocando en esta porción. Y Dios dice: yo aborrezco a esa gente. Amado, esto es muy importante, porque a veces nosotros vemos que la violencia es todo aquello que está pasando afuera, pero a veces está pasando adentro. Esa gente que no se puede controlar, que afuera se quiere pelear con todos, que no guarda su carácter. Está hablando de eso, está hablando de violencia. Está hablando de cuando vas en el camino y te quieres pelear con otros, como en todo quieres hacer un problema. Una mujer problemática en la casa, una mujer o un hombre problemático en casa, que no le gusta arreglar las cosas, le gusta discutir. Eso está hablando. Un corazón que se ha llenado de violencia, un corazón que se ha llenado de ese manto que el Señor nos dice que guarde. Por eso dice: yo les digo, el Señor de los ejércitos les dice: guarden su espíritu y no cometan traición. Está hablando de que a veces en la familia de los creyentes, hay gente, amado, que está cometiendo traición con su cónyuge, con su pareja, con sus hijos, con su familia. Está hablando de eso. Y el Señor me penetraba y golpeaba mi espíritu en esta tarde cuando me estaba diciendo: háblale a mis hijos, porque es importante entender, amado, que los que practican violencia no serán arrebatados. Los que practican violencia pasarán lo mismo que pasó en la generación de Noé. Todos los que participaron en violencia experimentaron la tribulación.
Y eso es muy importante, porque a veces nosotros estamos pensando que yo me voy a ir nada más porque si no, amado, tiene que ser desarraigada la violencia de nuestro corazón. Tiene que quitarse la violencia de nuestros ojos. Tiene que quitarse la violencia de nuestros labios. Tenemos que aprender. Por eso el Señor dice que el reino de los cielos es de los mansos y humildes. Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo quiero hablarte a ti en esta hora que dices creer en Jesús, a la iglesia. Amados, tenemos que aprovechar. Decía el profeta Cliff, estaba leyendo algo que mandó esta semana pasada. Dice: en mi condado ha crecido enormemente la violencia doméstica a raíz de esta situación que estamos viviendo, de la epidemia, del estar en cuarentena. La violencia doméstica está aumentando. ¿Y sabes por qué? Porque la maldad está en el corazón. La violencia está en el corazón de los hombres. A veces nosotros pensamos que está en la cantina nada más. Y no digo que no pueda estar ahí, que está nada más afuera. No, nada más está ahí, amado. Está en la casa. Y mientras un corazón no tenga paz, por eso dice: bienaventurados los pacificadores. Jesús habló de eso. Serán llamados hijos de Dios. Tú y yo tenemos que ser pacificadores, porque cuando no entendemos este pasaje donde Dios le habla a los sacerdotes, donde Dios le está hablando a los líderes de la iglesia, donde Dios le está hablando a los que ministran, donde Dios le está hablando a los que adoran, a los que cantan, a los que sirven, y cuando no entendemos esta parte, amado, nosotros podemos perdernos la oportunidad de irnos al reino de los cielos, de pasar. No te estoy diciendo que no vas a entrar, ni que te vas a ir al infierno, pero no te vas a ir en el arrebatamiento, porque el corazón tiene que estar sano, tiene que ser desarraigado de eso. Y eso lo buscamos en la presencia de Dios. Este es el tiempo de buscar a Dios. Y dice la Biblia: es necesario que la casa, que el juicio de Dios comience por la propia casa. Es necesario que nosotros nos analicemos. Es necesario que tú y yo, si tú y yo no podemos ver a nuestro hermano carnal, si tú y yo no podemos hablar con un hermano, hay tanta gente en la iglesia que no puede perdonar, que no puede ver a otro, que está criticando. Eso es violencia. Eso es lo que dice la escritura, que es violencia. Es importante que tú y yo lo vemos. Aquel que está golpeando con sus palabras. Por eso Dios le dice en la escritura a los varones: cuida lo que estás hablando. Pero también le dice a las mujeres que hablen con respeto, porque se genera violencia, y la violencia genera un ambiente que el enemigo usa para destruir. Por eso tenemos que ser sabios. La falsedad, el engaño, el robo, la crueldad son cosas que Dios quiere desarraigarnos de nosotros como su pueblo. Amados, Dios nos está hablando. Dios nos quiere limpiar. Dios nos quiere ayudar. Comparte esto con otra persona. Necesitamos nosotros el perdón. Necesitamos buscar el perdón y decirle a Dios: necesito que me cambies, que me limpies, que saques la violencia de mi corazón. Que esta sea tu noche, que esta sea tu tarde, que este sea tu día, que este sea el día que Dios cambió tu corazón, desarraigó la violencia de tu espíritu, porque Él es el único que lo puede hacer. Porque la Biblia dice que así era la generación de Noé, pero hoy nos está hablando también a los que le servimos. Está hablando también a los que le adoramos, a los que estamos, porque Dios ve todas las cosas. Dios ve todo. Dios ve cómo nos comportamos y cómo hablamos. Es importante que comencemos por nuestro propio corazón. El rey David le dijo: Señor, si mirares a los pecados, mira mi corazón y ve si hay camino de perversidad. Ve si hay camino de perversidad. Dice la escritura, ¿cuáles son las consecuencias? Vendrá desolación. ¿Qué quiere decir desolación? Falta de cobertura. Si tú no quieres que en tu casa falte la cobertura divina, si tú no quieres que en tu casa falte la cobertura de Dios, si tú no quieres que se venga la abundancia hacia abajo, tú necesitas sacar la violencia de tu corazón y de tus labios, la violencia de tu mente. Lo que decía el profeta Malaquías:
el engaño y la traición. Dios le estaba diciendo a los sacerdotes: cuidado con la traición, cuidado con traicionar a tu esposa, cuidado con traicionar a tu esposo. Es el tiempo de pedirnos perdón. El perdón sana a las naciones. Por eso Jesús fue rápido en perdonar. Jesús fue rápido y dijo: Padre, perdónalo. Él rápido, Él nos enseñó a perdonar. El perdón es la solución a un mundo lleno de violencia. Tal vez fuiste violentada, violentado, tal vez a ti te hirieron, a ti te hicieron daño. Es un momento, violentamente algo te hicieron. Es el tiempo de decirle a Dios: perdónanos. Hoy tenemos tanta gente, amado, tanta gente que necesita ese perdón. La amargura nos deja fuera, y lo dice Hebreos, que brotando alguna raíz de amargura seas contaminado y por eso dejes de alcanzar la gracia de Dios. ¿Ves cómo la violencia hace que no alcances la gracia? Que no alcances ese paquete que Dios nos dio para salvarnos y arrebatarnos. Bueno, yo quisiera que oráramos en esta hora por esto, y te voy a pedir que envíes tus peticiones, porque ahorita vamos a orar por ellas. Le voy a pedir ahorita también al pastor Eduardo, que está aquí conmigo, para que pase ahorita y oremos por estas peticiones, oremos por estas personas. Pero antes de eso, yo quiero que hagas una oración y empieces a mandar tus peticiones, porque sé que Él está aquí con nosotros y ahí va a estar obrando poderosamente. Yo quiero que tú le digas al Señor con nosotros: saca todo eso que nos ha robado la abundancia. Tal vez hoy lo encontraste, hoy lo reconociste. Tal vez hoy viste todas las consecuencias, como la enfermedad, como las situaciones han venido porque no hemos desarraigado la violencia de nuestro corazón y de nuestros labios. Son como los días de Noé. Así que te pido en esta hora, dile conmigo: Señor Jesús, yo te pido que desarraigues de mi corazón toda violencia, que desarraigues de mi vida, de mi mente, todos esos pensamientos para criticar, todos esos pensamientos que me lastiman y lastiman a otros, mis palabras, todos esos pensamientos que vienen y esas acciones que demuestran, Señor, que hago todo este tipo de cosas que acaba de mencionar. Yo sí me quiero ir, Señor. Yo sí me quiero escapar. Yo sí quiero irme en el arrebatamiento. Líbrame, hazme libre de esto que hay. Tal vez tú lo traes. Yo conocí una persona que traía eso por generaciones, pero Dios pudo quitárselo. Tú dile: Señor, tal vez es algo espiritual, ancestral, es algo generacional. Hoy rompe con eso en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, me entrego a ti, pongo mi vida, yo voy a tu casa, te sirvo, pero yo necesito ser libre de esta situación de violencia que está perturbando mi espíritu. Señor, yo te pido que entres a este corazón y me ayudes y me enseñes. Por favor, Señor, enséñame cómo tengo que hacerlo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Si tú hiciste esa oración y tú estás dispuesto a aprender la palabra, comunícate con nosotros. Asiste a un lugar virtual como una casa de paz, y ya cuando regresemos a la iglesia, asiste a la casa de Dios, porque necesitamos aprender cómo Dios nos quiere librar de lo que sucederá con esta generación, como esta generación de Noé. Pastor Eduardo, pasa aquí conmigo y vamos a mencionar al aire. Dios te bendiga. Vamos a mencionar al aire las personas que han estado hablando y aquellos que han estado aquí con nosotros mencionando. Amén, hermanos. Estuvimos recibiendo peticiones y quiero decirte algo. La Biblia nos dice que estemos confiando. Ahorita la palabra que el pastor externó, predicó, fue una palabra muy certera. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero también estamos viviendo tiempos de gracia, de favor de Dios. Así que se necesita fe para que tu milagro y mi milagro llegue. Amén. Así que ahí donde estás, empieza a creerle a Dios, empieza a confiar con todo tu corazón en Jesucristo. La Biblia nos dice que clamemos en el día de la angustia. Entonces tenemos que clamar, tenemos que pedir.
para que nuestro milagro llegue. También nos dice la palabra que aquellos que estaban en enfermedad clamaron a Cristo. Así es. Y Jesucristo respondió. Amén. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Créelo. Mira, recibimos una petición de la hermana María Martínez, Rosa María Martínez, que oremos por el sector salud. Vemos que ahorita el sector salud ha sido muy golpeado. Está pasando por, pues sí, muchas necesidades hay ahí en el sector salud, pero también sabemos que el brazo poderoso de Dios va a cubrir a los doctores, las enfermeras, todos los que están haciendo esa labor tan necesaria. Hoy los vamos a cubrir con la sangre de Jesucristo. El hermano Juan Antonio pide por las familias de Vida Abundante. Vamos a estar orando por todas las familias de Vida Abundante, que Dios proteja la iglesia. Amén. Que Dios proteja los trabajos. Amén. Que Dios supla toda necesidad. Él es el Dios que suple. Él va a mandar el maná necesario cada día. Lo creemos. Así es, el hermano Eric manda un saludo a nuestro hermano David Campos, que hoy cumpleaños. Dios bendiga a David. También lo bendecimos. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a creerle al Señor. Vamos a hacer una oración de fe. Hoy el Señor va a mover su mano de poder. Créelo, ahí donde estás tú, porque hemos visto milagros sobrenaturales. Amén. ¿Quieres añadir algo, pastor? No sé si hay alguna otra petición, amados. A ver, aquí está la hermana Patti, dice que el mundo sufre violencia y tenemos que orar también por nuestro mundo y arrebatarlo como grandes. Hermano, amén. También el hermano Armando también está diciendo, bueno, pues vamos a orar por esas familias. Amén, vamos a orar y clamar a Dios. Así como decía nuestra hermana Patti, solamente los valientes arrebatan los milagros de Dios. Y hoy creemos en esa palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a clamar al Dios que todo lo puede. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios fiel, amén, un Dios poderoso, amén, que tiene el control de todas las cosas. Tu palabra nos dice, invócame en el día de la angustia, amén, yo te oiré y tú me honrarás. Gracias. Hoy clamamos a ese Dios que resucitó al tercer día. Ese Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Ese Dios que mandó el maná en el desierto cuando el pueblo de Dios no tenía nada. Ese Dios, Señor, que dio agua de la peña cuando el pueblo estaba sediento. Hoy clamamos al Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. El Dios que tiene poder sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias. Hoy pedimos, Señor, por el sector salud de todo el mundo. Señor, protege los médicos, protege, Señor, las enfermeras, protege a aquellos, Señor, que hacen limpieza, Señor, en los quirófanos. Señor, hoy los cubrimos con tu preciosa sangre, Jesús. Hoy te pedimos por las familias de Vida Abundante, te pedimos por todas las familias del mundo, Señor, pero especialmente también pedimos por las familias de Vida Abundante. Protege, Señor, a tu iglesia, protege a tus hijos, Señor, protege, Señor, sus hogares, Señor. Ahí donde están, Señor, cúbrelos, Señor, y que tu presencia los inunde de una manera sobrenatural, Señor. Gracias, Dios, porque tú siempre nos escuchas. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Bendecimos tu nombre, porque nosotros vamos a ver un milagro sorprendente. En el nombre de Jesús. Amén. Suple las necesidades, trae abundancia a sus casas, trae provisión divina, Señor, y una protección especial en esta época para la gloria de tu nombre. Enviamos tu palabra, Señor, y gracias por todo lo que tú haces y lo que vas a hacer. Estamos contentos, muchas gracias por seguir esta transmisión. Quisiéramos solamente decirte, continúa con nosotros a lo largo de esta semana recibiendo una palabra de vida, recibiendo también nuestro programa de este próximo viernes y este sábado, tanto desde casa, con la pastora Nayeli y con nuestros jóvenes que van a tener su transmisión este próximo sábado. Bendiciones para tu vida, seguimos en contacto. Iglesia Vida Abundante, Dios los bendiga. Bendiciones.